Con respecto a los pactos, aunque Apocalipsis 20, del 4 al 6, confirma el premilenialismo dispensacional, esta cita no es su fundamento. El fundamento está en los pactos del Antiguo Testamento. Tales pactos eran literales, incondicionales y eternos. No hay condiciones adjuntas a los pactos como tales. Prometen sin lugar a equívocos una tierra futura, un reino mesiánico y las bendiciones espirituales. Por ejemplo, el pacto abrahámico descrito en Génesis del capítulo 12 al versículo 1 al 3 prometía una tierra en el versículo 1. También lo podemos ver en su pasaje relacionado, que es el capítulo 13, versículo 14 al 17, que desarrolla más, que es más desarrollado también en el pacto palestino. En este pacto, por ejemplo, numerosos descendientes implicados en el concepto de nación, dinastía y trono, también lo podemos ver en el versículo 2, que es que tú lo puedes enlazar, perdón, con el capítulo 13, versículo 16, y que lo puede también enlazar con Génesis 17, versículo 2 al 6, cuando Dios hace el pacto y confirma el pacto con Abraham. Y es más desarrollado en el pacto davídico y la redención, perdón, y también este pacto lo que hace es que promete también una redención, que eso es lo que enseña el versículo 3, y que el capítulo 22, versículo 18, también lo muestra, y este es más desarrollado en el nuevo pacto. Entonces, el pacto abrahámico tiene la promesa de tierra, ¿verdad? En el primer versículo. Numeroso descendiente como una nación, una dinastía y un trono, en el versículo 2, que es confirmado en el capítulo 17. Entonces también promete una redención que es, por ejemplo, relacionada con el nuevo pacto. El punto primero tiene que ver, por ejemplo, con el pacto palestino, ¿verdad? Que se desarrolla más. El punto 2 tiene más desarrollo en el pacto davídico que del reino. Y el punto 3 tiene más desarrollo en el nuevo pacto como tal. El segundo punto o el segundo pacto es el pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 a 10. Este pacto garantiza el hecho permanente de Israel a la tierra. Es incondicional, como queda claro en las declaraciones sobre los actos futuros de Dios, sin obligaciones de su parte. Este pacto promete el regreso final de Israel a la tierra en arrepentimiento y en fe, en el versículo 2, y que Dios los prosperará en el versículo 3, y tendrá su cumplimiento cuando en cielo nuevo y tierra nueva, no, en el milenio, aquí debajo, en la tierra, literal y físico, que eso es lo que va enseñando todo el Antiguo Testamento. El pacto davídico también, que aparece en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, las provisiones de este pacto se resumen en el vínculo, en el versículo 16, con las palabras casa, donde se promete un linaje a David, un reino que se refiere a un pueblo gobernado por un rey, y un trono que enfatiza la autoridad del gobierno del rey, y eternamente para enfatizar la infinitud de tiempo de la naturaleza incondicional de esa promesa a Israel. Este pacto se cumplirá cuando Cristo regrese para gobernar sobre Israel, sobre el Israel creyente. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y en el versículo siguiente dice algo que viene en relación con esto, que es el punto 4, el nuevo pacto, que aparece en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Este pacto proporciona las bases de las bendiciones futuras de Dios a Israel. La nación disfrutará del perdón de los pecados a través de la muerte meritoria de Cristo. La naturaleza incondicional del pacto se ve una vez más en las declaraciones de los actos futuros de Dios en los versículos 33 al 34. Vamos a leerlo. Jeremías 31, del 33 al 34, dice. Pero este será el pacto que haré, o sea, Dios hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré
mi ley en su mente y la escribiré, o sea, es Dios que lo va a hacer en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo y ellos me serán yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Estos pactos, entendidos de acuerdo con la significación normal, son un llamado a la bendición futura del Israel creyente en su tierra bajo el gobierno del Mesías. Tales pactos esperan un cumplimiento en el milenio porque evidentemente no se ha visto nunca a lo largo de la historia las promesas cumplidas plenamente como Dios se la prometió a Israel. No están. Fíjese hoy en día como está Israel en todos los desastres y en los conflictos bélicos en los cuales se encuentra con las naciones vecinas.